Buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio. En el día de hoy vamos a aprender sobre la escritura de un trabajo realizado. Para intentar encontrar respuestas a diversos fenómenos, nosotros realizamos trabajos de investigación y pasamos por 3 etapas diferentes. En una primera etapa diseñamos un plan de trabajo, vale decir, realizamos un proyecto de investigación. Luego vamos a ejecutar ese proyecto, vamos a hacer la experimentación. Y finalmente vamos a realizar una tercera fase en la cual analizamos los resultados, vale decir, obtenemos conclusiones, lo que nos permite sintetizar un nuevo conocimiento. Luego de analizar los resultados de nuestro proyecto de investigación, es fundamental realizar la divulgación de esos resultados. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, para ser considerado tal, debe ser socializado. De nada sirve que yo trabaje toda mi vida en un laboratorio, experimente con un montón de cosas, descubra diversos fenómenos y no los comunique. Mi trabajo pasa a ser vano porque nadie se entera de lo que yo estuve haciendo. Siempre hay que divulgarlo. ¿Y cómo? Existen diferentes formas: congresos, jornadas, revistas, etc. Para eso vamos a escribir artículos originales. Los artículos originales tienen diferentes partes que pueden incluir título, autores, resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, conclusión y discusión, agradecimientos, conflictos de interés, bibliografía y datos originales. Y yo dije pueden incluir porque estas son las partes que generalmente incluyen los trabajos de investigación, la escritura de artículos originales. Sin embargo, cuando nosotros vayamos a presentar un trabajo, ya sea en una revista, en un congreso, en una jornada, estas revistas, congresos y jornadas van a tener sus propios reglamentos y nosotros debemos ceñirnos a estos reglamentos para poder presentar y que nuestro trabajo sea aprobado. Veamos ahora cada una de estas partes más detallado para ver en qué consisten. Comenzando con el título, que debe ser completo, conciso y claro. Y es importante evitar el exceso de preposiciones y artículos. El número de palabras va a depender del reglamento, generalmente oscilan entre 15 y 25. Y como regla general no deberíamos incluir fórmulas, nombres patentados, abreviaturas ni acrónimos. Es útil terminar de definirlo al completar la escritura del trabajo. De esta forma nuestro trabajo se va a escribir más fluidamente y no nos vamos a tener que ceñir estrictamente al título que nosotros habíamos pensado originalmente. Otro dato relevante es evitar el sensacionalismo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nuestro trabajo consistió en evaluar el efecto de la droga X sobre la hipertensión, encontrando que disminuye sus valores, no deberíamos escribir el primer título que dice X, la droga que salvará a la humanidad de la muerte por hipertensión. Como vemos, es muy sensacionalista y no sería acorde para la escritura de un artículo original a presentarse en un congreso o en una revista. Sin embargo, el segundo título es más neutro y es más acorde y dice efecto de la sustancia X sobre la presión sanguínea. Luego continuamos con los autores. ¿Quiénes son autores? Son todas aquellas personas que asumen la responsabilidad intelectual del trabajo. Aunque esto puede estar sujeto a modificaciones por el reglamento, generalmente se escribe el apellido, el nombre y la inicial del segundo nombre. Y el orden va a elegirse según la magnitud de la contribución a la investigación, reservándose el primer lugar para aquella persona que realizó los mayores aportes en lo experimental, mientras que el último lugar lo va a ocupar el responsable de la coordinación y aporte de la idea original, que generalmente es el director del equipo de trabajo. Luego continuamos con el resumen. El resumen es una breve reseña de nuestro trabajo, generalmente oscila en 250 palabras, se escribe en idioma de origen y en inglés y va a incluir la información fundamental de cada apartado del trabajo completo. Se va a escribir en tiempo verbal pretérito y al final puede incluirse las palabras clave. ¿Qué son? Son los temas estudiados de mayor a menor importancia y tienen la función de permitir etiquetar el artículo en los buscadores de Internet.
Generalmente se emplean de 3 a 10 palabras clave y es de buena práctica corroborar su existencia en el MESH. Acá les dejo la dirección donde pueden encontrar este listado de palabras clave. La introducción va a describir la etapa teórica de la investigación y va a explicar cómo el nuevo conocimiento puede engranar con el ya existente. Debe ser lo suficientemente extensa para permitir presentar los conceptos más importantes de la problemática y puede incluir los objetivos del trabajo, aunque esto no necesariamente es así, va a depender del reglamento. Luego vamos a continuar con materiales y métodos, donde vamos a responder a la pregunta ¿cómo se hizo? Vale decir, vamos a incluir los pasos, técnicas, instrumentos utilizados, el lugar físico donde se realiza la tarea, periodo de tiempo, diseño metodológico, características del objeto de estudio, esto es, los criterios de inclusión y de exclusión, la forma de selección de la muestra y las variables analizadas. ¿Cuál es la finalidad de esta sección? Permitir que otros investigadores comprendan nuestro accionar y puedan repetir la experiencia comprobando la validez de nuestros resultados. Vale decir, tenemos que brindar toda la información para que otro investigador pueda replicar la misma experiencia que nosotros realizamos en nuestro laboratorio. También debemos especificar qué comité de bioética evaluó y aprobó nuestro protocolo de trabajo. Luego viene la sección de resultados. Sabemos que los resultados son el fruto de nuestro trabajo. Y en el texto los vamos a presentar de una forma breve y clara. Acá solo los vamos a exponer, no los vamos a interpretar. Para presentar los resultados podemos echar mano a diferentes herramientas como gráficas, tablas y figuras, y también a la estadística descriptiva, que incluye media, desvío estándar, mediana, rango, percentilos, etc. De esta forma lo vamos a presentar de una manera más clara, más concisa y más entendible. Estas tablas, gráficas y figuras se van a citar en el texto explicando los datos más relevantes para su interpretación. Y un dato no menor es que se deben incluir todos los resultados, los que no convienen también. Y los vamos a acompañar de las pruebas estadísticas correspondientes indicando el p-value, vale decir la probabilidad de error tipo 1. Dijimos que teníamos diferentes herramientas para presentar los resultados. Ahora bien, ¿para qué se usa cada una de esas herramientas? Veamos. Las tablas son la forma más adecuada para mostrar los valores numéricos exactos. Los gráficos, por su parte, muestran mejor las tendencias de datos, asociaciones o patrones, o bien la falta de los mismos, mientras que las figuras permiten presentar procesos complejos o imágenes muy difíciles de describir con palabras. Luego continuamos con la conclusión y discusión, donde debemos incluir la interpretación y comentarios de los resultados en relación con los objetivos planteados originalmente. Nosotros dijimos recién que en la parte de resultados solo se los presentaba, no se los analizaba. Bien, en este sector de conclusión y discusión sí los vamos a analizar. También vamos a incluir la hipótesis de nuestro trabajo, el estado del conocimiento actual sobre el tema y el confrontamiento de los hallazgos del trabajo con otros trabajos relacionados. Es de buena práctica también incluir las limitaciones del estudio, así como su impacto en el trabajo. ¿Y por qué podrían suceder limitaciones? Por falta de presupuesto económico, por un número limitado de sujetos de experimentación, por instrumental insuficiente o bien pobremente sofisticado. También vamos a comentar la posible aplicación práctica de los resultados, así como la posible utilidad de los mismos, y vamos a esbozar una problemática que surja de este trabajo para responder futuras investigaciones. Se recomienda su escritura en tiempo verbal presente, aunque esto no es excluyente. Luego vamos a continuar con la sección de agradecimientos, donde vamos a nombrar a todas aquellas personas e instituciones quienes, sin ser autores o coautores, participaron de manera material, financiera o intelectual a la consecución de nuestro trabajo. En relación a los conflictos de interés, es la condición en la cual el juicio del autor tiende a estar influenciado por un interés secundario. El ejemplo más clásico es el estudio de fármacos y los laboratorios, que pueden financiarlos. En caso de que no haya conflictos de interés, vamos a escribir: los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Luego viene el apartado de bibliografía, donde vamos a escribir las referencias citadas en el texto, ordenadas y citadas según lo solicita el reglamento de cada revista o jornada. Existen diferentes normas para citar la bibliografía. La más usada en ciencias biomédicas son las normas de Vancouver, aunque existen otras como por ejemplo las normas APA. Y finalmente tenemos el apartado de datos originales. Las revistas suelen requerir la inclusión de tablas con los datos originales que complementan las estadísticas incluidas en la sección resultados. Es importante recordar que cada revista y cada jornada y cada congreso tiene su propio reglamento y debemos acatarlo para poder presentar trabajos. Habiendo visto las partes de la escritura de un artículo científico, vamos a la parte de evaluación, ya que siempre que nosotros presentemos un trabajo va a ser evaluado por pares especializados en el tema. Y de esta evaluación pueden sugerirse correcciones, recomendarse modificaciones o bien rechazarse la publicación si los evaluadores estiman que no cumple las condiciones de la revista. Los evaluadores son designados por esta revista para que seleccionen los trabajos que sean más adecuados a su línea de trabajo. Antes de enviar un trabajo a una revista, es de buena práctica presentar los resultados en jornadas o congresos. ¿Por qué? Porque allí va a atravesar un proceso de evaluación que va a ser menos riguroso, pero muy útil para perfeccionar nuestro trabajo. Seguramente nos van a escuchar colegas que estén interesados en el tema y que nos puedan brindar herramientas para mejorar nuestro trabajo que quizás a nosotros no se nos habían ocurrido y de esta forma evitar o disminuir la cantidad de correcciones que nos soliciten desde la revista. Siempre teniendo en cuenta que cada evento y revista tiene sus propias normas y que siempre debemos adaptarnos a ellas. Como recomendaciones finales, es importante fomentar el hábito de la lectura. De esta forma se va a ampliar notablemente nuestro vocabulario y vamos a tener mucha más flexibilidad a la hora de escribir. También es importante establecer un horario destinado a la escritura para evitar la procrastinación, así como planificar un tiempo de escritura poniendo una fecha límite de terminación. Si yo digo tengo que escribir un trabajo sobre tal tema que estoy investigando y no me pongo yo misma una fecha límite, seguramente lo voy a ir dejando pasar porque voy a tener otras cosas que sean más urgentes y eso lo voy a postergar indefinidamente y nunca voy a terminar de escribir el trabajo. Y también como recomendación es importante concentrarse en un primer momento en plasmar las ideas principales, en escribir y después corregir el formato. Para ir concluyendo con la clase, veamos un poco sobre la elección de la revista a la cual nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Es importante tener en cuenta la temática de la revista. Nosotros trabajamos en un laboratorio donde hacemos análisis de agua, análisis medioambientales, entonces cuando tengamos que presentar algún trabajo en una revista vamos a seleccionar alguna cuya temática esté relacionada con el medio ambiente. Es importante buscar el scope de la revista, que indica qué tipo de trabajos reciben y a qué lectores está orientada, para evitar trabajos innecesarios de los evaluadores y además para evitarnos también la frustración de que nos rechacen un trabajo. Ya que existen revistas de publicación gratuita y paga, también vamos a seleccionar eso, qué es lo que nosotros preferimos, si preferimos pagar por la publicación o preferimos no pagar, y va a depender además de nuestras preferencias, de nuestra posibilidad económica. Y un dato también a tener en cuenta es el factor de impacto y el factor H de la revista, que son números que hablan de la calidad de la misma. Cuando vayamos a presentar en congresos, estos nos pueden requerir trabajos inextensos o resúmenes. El trabajo inextenso suele incluir los apartados analizados en esta clase, aunque siempre recordar que cada evento tiene su propio reglamento, no me voy a cansar de decirlo y siempre lo debemos acatar. Muchas gracias.